El capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Ya nuestro hermano Paco nos introdujo con algunos datos relevantes la semana pasada y hoy pues vamos a retomar el capítulo 2 de la epístola a Tito. Y hay dos versículos clave en este capítulo 2, un capítulo de 15 versículos solamente, una carta en sí, un libro cortito, una carta cortita de las muchas que escribe el apóstol Pablo, a comparación de Corintios, por ejemplo, son cartas breves las del apóstol. Versículo clave porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Primer versículo y último versículo del capítulo 2 de Tito. ¿Ya todos están ahí en sus Biblias, hermanos, con esta carta? Pues bien, tenemos entonces en el versículo 5 también del primer capítulo que nuestro hermano Paco nos compartía, la razón por la que Pablo se vio en esta urgencia y necesidad de dejar a Tito allí en Creta o enviarlo a Creta. Dice el versículo 5 del capítulo 1: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a pensar que esa es la razón principal, el propósito del apóstol. Por esta causa tan importante, por todo el desorden, mala doctrina, infinidad de cosas. Ya habíamos escuchado la semana pasada que ahí predominaba el ser mentirosos a los cretenses, a los cretenses. Muy mentiroso, había un problema ahí serio en cuanto a la mentira. Decía malas bestias el profeta de ellos mismos, glotones y ociosos también. Pero esa es la razón por la que Pablo siente esta carga de enviar en este caso a Tito a que establezca autoridad y orden en esta iglesia. La semana pasada nuestro hermano Paco nos daba algunos datos geográficos acerca de la ubicación de esta isla. ¿Ya vieron la isla, hermanos? Ahí está Creta. Esa es la isla de Creta. Esta isla se encuentra ubicada al sureste de Grecia, como podemos ver. Ahí está Grecia. Tenía aproximadamente 240 kilómetros de largo y 56 kilómetros de ancho, siendo una de las de mayor extensión del Mediterráneo. Si vemos alrededor hay muchas otras islas. Chipre también está ahí más o menos de las mismas dimensiones, pero Creta también de las más grandes. Era la isla de las 100 ciudades, se le conocía también, llena de montañas y con valles muy fértiles. Se daba de todo allí en este lugar. Estaba un monte muy famoso, importante, que se llama Monte Ida, siendo el más alto de la isla, y era de gran importancia porque era considerado como el lugar legendario del nacimiento del dios griego Zeus. Entonces sí tenía cierta relevancia esta isla. Y ahí vemos uno de los viajes del apóstol Pablo, y precisamente ahí Creta también pasaba continuamente en los diferentes viajes que él realizó. Y actualmente vemos las ruinas de esta ciudad. Ahí vemos unas imágenes de lo que actualmente queda de lo que fue la iglesia de Creta. Como les decía, hermanos, se decía que los cretenses tenían parentesco con los filisteos y también eran conocidos por su mala reputación, como sabemos. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, versículos 12 del capítulo 1. Testimonio de uno de sus mismos profetas, el cretense Epiménides, era el que tenía este concepto acerca de los propios cretenses. En gran manera eran mentirosos, quiero hacer ese énfasis, y por la carta del apóstol Pablo que escribe, vemos claramente que aún los cristianos eran difíciles de gobernar, de llevar a cabo las ordenanzas correctamente. Habían siendo revoltosos y volubles, por lo que necesitaban una mano firme, hermanos. Ya la semana pasada nuestro hermano
nos hablaba acerca del propósito y del establecer allí ancianos, de establecer allí la autoridad, complementar la organización de la iglesia, que es importante siempre para toda iglesia del Señor. ¿Creen que es importante, hermanos, que haya pastores, ancianos, diáconos en una iglesia? ¿Qué pasaría si no hubiera este orden jerárquico en una iglesia? Pues cada quien haría lo que quisiera realmente, ¿no? Aunque aún así se dan muchos casos en muchos lugares, pero bueno, es el orden bíblico que el Señor ha establecido. Y nos explica Tito cómo lleva a cabo la encomienda de Pablo de establecer la jerarquía de la iglesia, siendo el tema principal del primer capítulo. Tenía a ver que básicamente con el orden de la iglesia local. Ese es lo que principalmente Tito iba a llevar a cabo en este lugar. Y en esta carta Pablo indica que el objeto supremo del gobierno de la iglesia es la preservación de la verdad revelada mediante la sana doctrina o sana enseñanza. Ese es el propósito, lo que le preocupaba al apóstol Pablo principalmente de lo que estaba ocurriendo en la isla de Creta, en la iglesia de Creta. Y esta carta, hermanos, algo también que quiero resaltar de este primer capítulo que ya nos compartió el hermano, uno de sus puntos, y que pienso que nos puede ayudar a todos. Tenemos planes, hermanos, yo creo que los varones ya hayan comentado a las hermanas, hay planes de algunos cambios, si el Señor lo permite, si fuera voluntad del Señor, viendo que la iglesia a veces está ya al tope de capacidad, viendo que el Señor nos está permitiendo todas estas adecuaciones con un propósito, no solo del de estar más cómodos, del ya no tener calor, ya no tener frío, ya no tener ruido. Algo el Señor quiere, que seamos buenos administradores y que ocupemos bien las cosas que Él nos da. Y esta carta, yo espero que nos ayude a entender y aceptar también cómo es que Dios nos va a tomar, nos va a utilizar para su propósito, sin importar la personalidad que cada uno tengamos. Siempre y cuando exista el deseo principalmente de servir al Señor, servir a la extensión del reino. Entonces, hablamos de dos personajes, hermanos, dos personajes importantes que quiero resaltar aquí y que son, bueno, esto es lo que les comentaba, Timoteo y Tito. ¿Por qué quiero resaltar dos aspectos de estos dos varones de Dios? Porque eran personas muy allegadas al apóstol Pablo, varones que sirvieron juntamente con él en sus viajes misioneros, estuvieron allí, al igual que algunos otros hermanos, pero específicamente estos dos, por la personalidad de cada uno de ellos, es que quiero hacer este énfasis. Tenemos el caso de Timoteo y el caso de Tito. Timoteo vemos en la palabra de Dios que era judío por parte de madre, mientras que Tito era griego, totalmente griego. Timoteo fue circuncidado y Tito no, de hecho se desprende ahí un tema, una situación a raíz de que Tito no estaba circuncidado. Timoteo ocupa un lugar importante en Hechos de los Apóstoles, como lo podemos ver a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles que escribe Lucas. Y a Tito ni siquiera se le nombra. Muchos creen también o suponen que la razón de esto puede ser que Lucas pudo haber sido hermano de Tito, aunque son suposiciones únicamente. Timoteo era débil de carácter y tímido. Tito fue fuerte, osado, intrépido y audaz. Incluso una de las tareas más delicadas que Pablo le encomienda a Tito era llevar las cartas a los corintios. Sabemos la situación en la que estaban pasando en Corinto. Sabemos que ahí Corinto era un lugar, una situación realmente difícil, y era una tarea que requería de un hombre con mucho más tacto y fortaleza de carácter, además de que poseía habilidades como administrador Tito, a diferencia de Timoteo, y Pablo no dudó nunca de enviarlo a Tito y a diferencia de Timoteo, que lo envía a Éfeso. Pues bien, hermanos, así la Biblia nos muestra
Como lo vimos también los miércoles en el estudio de Jueces, cómo el Señor utiliza infinidad de personalidades o de personas para sus propósitos, aún con muchas deficiencias. Incluso ahí en los Jueces veíamos con muchos pecados, muchas fallas, aún así el Señor era glorificado a través de lo que ellos hacían, sus jueces. Bien, hermanos, una encomienda contundente para Tito, que es la que recibe de parte del apóstol Pablo, en la cual dice, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Después de haberle dado la instrucción, establece ancianos, establece diáconos, instrucciones para las mujeres, instrucciones para toda la gente que allí se reúne. Pues ahora viene, pero tú, Tito, no te muevas de ahí, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso va a ser la clave de toda la encomienda que te estoy enviando a que tú realices. Y al igual que las otras cartas pastorales, la carta de Tito tiene tres grandes temas, que es la organización de la iglesia, que es lo que llegó a ser inicialmente Tito, para llevar una sana doctrina, una sana enseñanza y llevar una vida en santidad en lo posible, buscar que estas personas de aquí en adelante puedan tener una vida honrando al Señor. Bien, hermanos, recordemos también que al principio, al comienzo de la iglesia del Señor, en Hechos de los Apóstoles 2, 41 y 42, cuando se establece la iglesia primitiva después de la ascensión del Señor Jesús, hay una instrucción, bueno, no instrucción, es algo para todos nosotros hoy como creyentes en Cristo Jesús. Versículo 41 y 42 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto fue en el Pentecostés. Y vemos ahí 4 puntos importantísimos que va a caracterizar o debe identificar a toda iglesia de sana doctrina. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Básicamente, hermanos, esto debe ser la muestra o señal de identidad de una iglesia correcta. Si en una iglesia llevamos a cabo la doctrina de los apóstoles, que es lo que hacemos, buscar apegarnos fielmente a la palabra de Dios únicamente, comunión unos con otros. Hablábamos en la reunión que tuvimos cuando estamos compartiendo a los varones de, por ejemplo, un segundo servicio por la tarde o una misión en otro lugar, lo que el Señor nos muestre. Nuestro hermano Jonathan nos decía, bueno, mucho se tendrá que trabajar en la comunión, en la unidad, porque sí tienen una unidad fuerte en esta iglesia. Gracias a Dios, la comunión unos con otros va a ser importante, hermanos. El otro punto es el partimiento del pan, es decir, haced memoria de mí hasta que yo venga, dice el Señor, como lo hacemos cada primer día de la semana, y que no es común en otras iglesias que lo realicen cada semana. Ellos se realizan en muchos lugares cada mes o cada fecha importante. Y las oraciones, algo que estamos tratando de reforzar los miércoles, hermanos, y que pedimos que se lleve a cabo en casa, este mismo fortalecimiento o reforzamiento a través de la oración, para ser una iglesia fuerte en la oración. Y estos, hermanos, son y siguen siendo las señales de identidad de toda iglesia. Fuera de, si en una iglesia que visitemos hay otro tipo de prioridades, aparte de estas 4, no tiene mucho caso permanecer allí. No es bíblico, tenemos claramente aquí en la palabra de Dios lo que debe caracterizar a una iglesia de sana doctrina. Bien, entonces tenemos que saber que si omitimos o perdemos de vista alguno de estos puntos, de estos aspectos, pues todo lo demás va a perder relevancia y efecto. Incluso, hermanos, ahorita que estamos y que mi hermano Humberto mencionaba las adecuaciones que estamos realizando aquí en la iglesia, todo esto perderá importancia, no será para la gloria del Señor, si no buscamos principalmente el llevar a cabo una doctrina, la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y fortaleza a través de la oración. Ajá. Bien, Tito conocía muy bien la estructura
y conformación de una iglesia del Señor. Y trabajaría en 5 puntos importantes, 5 grupos clave que toda iglesia conforma siempre. Y esto nos vamos a identificar muy bien ahorita, porque vemos aquí que toda iglesia local tiene allí la asistencia casi siempre de estos 5 grupos de personas. Y por algo aquí se enfatizan en estos 5 grupos. Pues si vamos viendo el capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos ahí en el versículo 2. Pablo instruyó a Tito a trabajar, fortalecer 3 aspectos importantes para la iglesia, que son principalmente su comportamiento, su disposición y su confiabilidad. Ahora, los primeros 10 versículos, hermanos, que vamos a ver ahorita en este segundo capítulo. Híjole, creo que está faltando algo. Perdón, ahorita vamos a... Los primeros 10 versículos de esta carta, del capítulo 2, vemos que va dirigida a los diferentes grupos que componen una iglesia, como les decía, hermanos. No está. Pero vamos a ir viendo, hermanos, uno por uno. Ya nuestro hermano Paco también nos daba algunos ejemplos prácticos de cómo son las diferentes actitudes negativas o positivas también de los ancianos, de los ministros que componen una iglesia, que conforman la autoridad en una iglesia. Tenemos en primer lugar, dice el versículo 2 del capítulo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Por qué tendría que estar haciendo énfasis en estos aspectos? Porque se requiere realmente un carácter importante de un pastor. Y aquí, hermanos, nuestro hermano Paco tiene esas cualidades. El Señor no se equivoca. Tiene que ser sanos en su amor y su paciencia. Nuestro hermano Paco nos decía los puntos o las cosas con las que él a veces lucha, pero como todo hombre, imperfectos que somos todos, siempre habrá un punto en el cual el Señor quiere que constantemente estemos trabajando para tener una dependencia siempre en Él. Es decir, deben ser vigilantes, serios, hombres respetables y capaces de controlarse a sí mismos. Un anciano principalmente debe tener la capacidad de poder exhortar con la sola palabra de Dios, sin echar mano de otras cosas aparte de lo que es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos instruye. Versículo 3 dice las mujeres ancianas. Ya habló de los hombres ancianos, mujeres ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué significa esto? Las mujeres mayores o de edad avanzada deben ser reverentes en su conducta, en su porte o en su conducta. No escandalosas, aquí calumniadoras, de lo que se menciona en este versículo, se refiere a no ser chismosas y tampoco adictas a mucho vino, y que en lo posible sean maestras del bien, como ejemplo a las mujeres más jóvenes, es decir, que puedan ver en ellas como un testimonio para apoyo y ejemplo de las más jóvenes. Después el versículo 4 dice las mujeres jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, versículo 5, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí, hermanos, está tocando varios aspectos el apóstol Pablo. Podemos destacar que, en primer lugar, dice cuidadosas de su casa. Esto nos indica la importancia de la influencia que va a hacer una mamá en la casa, hacia sus hijos, hacia su esposo. La actividad de toda mujer en su hogar, como esposa y como madre, especialmente en los tiempos difíciles en que vivimos. Es una realidad, hermanos, y lo podemos ver, que si bien las diferentes circunstancias obligan muchas veces al trabajo, a ausentarse de casa, pero sabiendo que vendrán situaciones
de mayor complicación y que requieren también un mayor cuidado hacia esos aspectos que estarán descuidando indudablemente. Estamos conscientes también que el propósito de Satanás siempre en un hogar va a ser la destrucción de un hogar, la división, el poder terminar con el núcleo familiar a través de los divorcios, a través de las separaciones, del abandono del esposo o la esposa, etcétera, hermanos. Y eso lo vemos también muy marcado en nuestra sociedad. Entonces, parte de este versículo implica todas estas observaciones. También dice de ellas que sean buenas, sujetas a sus maridos. La idea de obediencia aquí es que una mujer sepa y pueda apoyar a su esposo de manera sabia y oportuna, como gracias a Dios podemos ver a muchas hermanas aquí en este lugar, cómo hay una preocupación, un apoyo que comparten las preocupaciones de las necesidades por las que el esposo a veces pasa, y eso es también parte de la ayuda idónea que el Señor pues dejó ahí encomendado a la esposa, a la mujer. Después el versículo 6, los hombres jóvenes, ahora vamos al otro aspecto de los varones, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, porque eres joven tú también, por eso se refiere a él. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Ajá. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol dirigió su atención a los jóvenes y probablemente quiso decir que Tito era el que se encargaría de enseñar a los jóvenes, por la edad que compartía, también muy joven. Y dice aquí que en la enseñanza mostrando integridad, que hables con tu ejemplo, que hables con tu propio testimonio, más que con lo que puedas decirles. Uh-huh. La integridad contiene la idea de la incorruptibilidad, contiene también el concepto de la pureza, es decir, que en su enseñanza él tenía que mostrar su fe completa en la palabra de Dios, creyéndolo primeramente aquel que lo expone y entonces para poderlo ministrar a los demás. Y eso es para todo aquel que ministra la palabra de Dios, hermanos. Y versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hace referencia, en otras palabras, que lo que está aconsejando, ya sea con su testimonio, su conversación, su relación que pueda tener allí con ellos, y principalmente la enseñanza, pues no dará lugar a duda que claramente es un hijo de Dios que cree en lo que está enseñando y confía y tiene su esperanza puesta en el Señor. Ahora, hermanos, el exhorto a los siervos también, como recordaremos, el hermano Paco nos decía, y sabemos que en ese tiempo había muchos esclavos, todos tenían esclavos comprados, pero también se exigía que hubiera un respeto y un lugar especial en cuanto al trato hacia con ellos. Y dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. A ellos había que aconsejarles que se sujetaran a sus amos, que hicieran todas las cosas con agrado, de corazón y con gusto. Y nuevamente, pues la idea de incluir la obediencia, que era algo en lo que estaban fallando todos. En la obediencia había mucha mentira, como les decía, y pues hacían lo que querían. Y que no debían, y que además les exhorta a que debían responder de una forma adecuada y satisfactoria a sus amos, interesarse en su trabajo y tratar de apoyarlos en todo lo posible. Y muy especialmente aquellos que están implicados en la obra, pues es una misma instrucción para todos ellos. Les decía que si no estaban a gusto o convencidos en lo que estaban haciendo, era preferible mejor dejarlo. Y esto sigue siendo vigente para todos nosotros, hermanos. Dice en Romanos también que todo lo que no procede de fe es pecado, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y también lo que enfatiza Pablo a Tito es trabajar con estos grupos de personas en su comportamiento, su disposición y su confiabilidad.
porque no había seguridad en todos ellos realmente. Y esta es una pregunta también para nosotros, hermanos, con estos tres aspectos. El comportamiento. ¿Cuál es nuestro comportamiento dentro y fuera de la iglesia? Es el mismo comportamiento que tenemos aquí y fuera de él. Siempre a veces viene a ser una queja constante. El comportamiento que tenemos como creyentes. ¿Cuál es la disposición que estamos ofreciendo al servicio de la obra? Nuestra disposición para con nuestra familia. ¿O realmente nunca tenemos tiempo? ¿Y qué tan confiables somos o podemos ser, o realmente definitivamente no se cuenta con nosotros para ciertas cosas? Son puntos que Pablo quiere exhortar a Tito a que los vea muy de cerca y en lo posible empezar a trabajar con estos aspectos con la iglesia en Creta. Y los versículos siguientes, hermanos, esto es lo que abarcan los primeros 10 versículos de este segundo capítulo de Tito. Los siguientes versículos nos habla acerca de la razón, por qué la importancia y el énfasis de esto que le está exhortando Pablo al apóstol, el apóstol Pablo a Tito. Había una razón de peso muy importante, es lo que ya vimos. Pero la causa y razón de por qué hacer las cosas, hermanos, y esto también es para nosotros como iglesia. No perder de vista de dónde nos sacó el Señor, por qué estamos aquí, por qué está depositada nuestra fe en una esperanza que no vemos, ni vimos tampoco, pero la creemos por fe, porque el Espíritu del Señor nos ha depositado esta fe en nuestros corazones. Porque la gracia de Dios, como dice el versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esas son las razones que Pablo quiere que Tito enfatice, y que haga realmente temblar a la iglesia, que los haga realmente entrar en razón del mal comportamiento que estaban llevando. Porque debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese era el propósito también que buscaban que llevaran a cabo los de Creta, la iglesia en Creta, y porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una esperanza viva como la que tenemos nosotros y por la cual nos reunimos cada primer día de la semana y por la cual es una fe no muerta, sino llena de esperanza, porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Aguardando la esperanza bienaventurada, dice aquí. Y hermanos, entonces debemos vivir con la firme convicción y esperanza en las promesas de Dios. Todas las promesas sabemos que se van a cumplir en su totalidad. Muchas de estas promesas ya se han cumplido, muchas vienen cumpliéndose y lo podemos ver y lo podemos comprobar, pero muchas habrán de cumplirse, que son las más gloriosas, porque hablamos de la próxima llegada de nuestro Señor, que es la esperanza que aguardamos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí Pablo enfatiza en la deidad soberana de nuestro Dios Jesús, y eso mismo quiere que les comparta. Entonces, la gracia y soberanía de Dios expresada también vemos en estos versículos que acabamos de comentar, en tres estados del tiempo. En el versículo 11 vemos que la gracia de Dios se ha manifestado. Ya ocurrió esto. Esto ya ocurrió y significa que el Señor ya apareció hace más de 2000 años. Que Jesús ya fue enviado para mostrar y enseñar el mensaje de salvación a todo aquel que cree, y que es el mensaje que Dios quiso dar a la humanidad. Y seguimos en esta labor para que todos vengan al arrepentimiento y reciban el regalo que no merecen, pero que Dios, a través de su Hijo, el sacrificio que Él hizo, a través de eso lo puedan recibir. Tenemos que el Evangelio de hace más de 2000 años sigue vigente, las buenas noticias en las cuales Jesús murió por nosotros y resucitó de los muertos.
Y Pablo les está diciendo a los cretenses, quiero que coloquen claramente el fundamento de la gracia de Dios, porque necesitan un fundamento sólido, porque no lo han querido ver, por eso tienen esa actitud como hasta el día de hoy, y como el que necesitamos, hermanos, hoy en día, todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. Necesitamos ese fundamento firme en nuestras vidas. Y el versículo 12, bueno, y esto fue la gracia en tiempo pasado, versículo 12 nos dice, y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto nos habla en tiempo presente, lo que tenemos que estar haciendo todos en la actualidad. Vivir, como les decía, y era el propósito de Pablo también, llevar una vida de santidad, enseñar, aquí significa, es como educar a niños, y de hecho esa es la enseñanza que recibimos, que son como niños de leche cuando vienen al conocimiento del Señor, y es en lo que se tiene que estar trabajando hasta que puedan comer alimento sólido. Dios está llamando a aquellos que son suyos, que han sido redimidos, a vivir para Él y evitar los deseos mundanos, a vivir un proceso de santidad en la cual nuestro Señor nos tiene actualmente. Es el tiempo presente y el tiempo futuro, hermanos, lo que aguardamos y que les decía, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Esta frase, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, se refiere al próximo acontecimiento que Dios ha establecido desde siempre. Cristo vendrá de nuevo a recoger a su iglesia. Gloria a Dios. Y la frase, la manifestación gloriosa, como les decía, muestra que Pablo envió a enseñar claramente la deidad y la soberanía de Jesús a los creyentes en Creta. ¿Y quién es Él? Pues es Jesús el Salvador. ¿Y qué hizo el Señor? Que mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, Dios lleva a cabo en nosotros un proceso de santificación. Ahí estamos ahorita, hermanos. El apóstol Pablo enseña en sus cartas, en sus diferentes cartas, si bien dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y mientras esté ausente del cuerpo estoy presente en el Señor, en la muerte, es porque el Señor, en tanto estemos en este cuerpo pecaminoso, no podremos tener lo que Dios nos habrá de dar a todos cuando sea revelado todo esto, cuando entremos en su presencia, en el gozo del Señor, como dice también Apocalipsis, y ya con un cuerpo glorificado y pleno que el Señor estará haciendo. En tanto esto sucede, aguardamos la esperanza bienaventurada y es nuestra responsabilidad tratar de llevar una vida piadosa, glorificando el nombre del Señor. Y por último, el versículo siguiente, el 14, Jesús pagó el precio por nosotros para poder redimirnos de toda maldad. Eso es lo que les quiere dar a saber el apóstol a través de Tito, de su carta. Y les dice, hermanos, un énfasis fuerte, con firmeza. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie piense que eres inmaduro, nadie piense que eres inexperto. Y esto a veces, hermanos, tenemos un problema todos nosotros, muchos, no todos, muchos o algunos, en el que se sienten incapaces de poder compartir la palabra de Dios, porque se les olvida, porque no saben hacerlo, porque les da miedo, les dan nervios. Pero esta es una exhortación hacia nosotros. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Es la autoridad que nos va a dar la palabra de Dios, la autoridad que viene de parte de Dios. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Son promesas, hermanos, que debemos creer firmemente y que no somos nosotros los que convencemos, es el Espíritu de Dios que obra en nosotros.
Ahora que estamos iniciando el estudio de los miércoles para todos los jóvenes, incluso hay oportunidad o habrá oportunidad para que los más pequeños también empiecen a pensar en la necesidad, en el privilegio y en la responsabilidad de compartir la palabra de Dios para que podamos ir tomando experiencia desde este lugar en los diferentes temas que habremos de estar compartiendo, en un tema básico que es la oración. Y pues gracias a Dios que se da esta oportunidad, hermanos, porque indudablemente, así como Tito, Timoteo y muchos varones que fueron enseñados, discipulados por Pablo, ahora eran maestros y llevaban a cabo encomiendas realmente difíciles que representaban todo un reto. Imagínense a Tito tener que confrontarse con los corintios, por ejemplo, al grado de escribir 2 cartas extensas en los diferentes temas, siendo uno de los principales motivos, obviamente la mala enseñanza, el estar tergiversando la palabra de Dios, lo que Pablo les había enseñado, y 1 Corintios 11 pues hace un énfasis allí, todo ese capítulo, acerca de la institución de la Cena del Señor, que a veces es necesario aquí también recordárnoslo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice Pablo, y empieza toda la enseñanza acerca de hacer las cosas correctamente, pero también la advertencia ante tomar la cena indignamente y todo lo que representa el no hacer las cosas con la responsabilidad que el Señor exige, que el Señor espera que hagamos siempre las cosas. Entonces, hermanos, primero Dios, es breve, como les decía, este capítulo 2. Vendrá el capítulo 3 de esta carta del apóstol Pablo a Tito, pero de lo que también buscamos es que esta exhortación que le hace saber Pablo a Tito sea para todos nosotros, en todo tiempo, ante toda situación, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no otra cosa, hermanos. No lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que a mí me gustaría, principalmente de aspectos doctrinales. Tenemos un maestro, gracias a Dios, un muy buen maestro de enseñanza bíblica aquí, nuestro hermano Natán, que siempre ha estado abierto a ayudarnos con esas dudas o situaciones que a veces no entendemos. Y antes de llevar esta enseñanza que desconocemos de una manera correcta a otra persona, conviene mejor preguntar o mejor decir no lo sé y voy a investigar, voy a estudiar. Pero tú, hermano, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa es la exhortación, el primer versículo de este capítulo 2, y con esto empieza Pablo este segundo capítulo de la carta a Tito, y Tito fielmente toma este pasaje y lleva a cabo esta misión difícil y complicada, porque iba a exhortar, iba a confrontar contra la herejía, la mala doctrina, la mala enseñanza y contra la cantidad de mentiras que le iban a tratar de convencer a Tito, pero Tito traía muy bien establecido la enseñanza que había recibido de Pablo. Y por último, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia, la autoridad que nos da solamente el Señor a través de su palabra. Pues fue breve, hermanos, tal vez esta carta, pero con una gran enseñanza, porque de aquí radica la base doctrinal de toda iglesia, de sana doctrina de toda iglesia del Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios nuevamente. Que el Señor nos siga ayudando, hermanos, a tener presentes siempre estos preceptos, siempre estos consejos, porque la palabra de Dios nunca pierde ni perderá vigencia y nos habla a cada uno en lo personal, como familia y como iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en todo esto. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es, como tú lo dices en la propia Biblia, como una espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta el fondo, Señor, porque hay poder en tu palabra, Señor, porque no volverá a ti vacía, Señor, porque no es un poder propio,
no es la habilidad o la determinación con la que la expongamos la que nos habrá de dar un buen resultado. Si bien esto es importante, la elocuencia y el denuedo, Señor, que tú también das a través de tu Santo Espíritu, pero el contenido de lo que expresamos siempre será, Señor, guiado por tu Santo Espíritu, dará un buen resultado para tu gloria, Padre. Señor, ayúdanos a no desviarnos, a no cambiar las cosas a nuestro parecer. Ayúdanos a hacer todo para tu honra y tu gloria, pudiendo entregarte buenas cuentas, Señor, de la encomienda que tenemos de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Señor. Padre, gracias por esta iglesia que tú has establecido aquí en Coajimalpa. Gracias por nuestro hermano Paco, su familia, Señor. Gracias porque tenemos la seguridad, Señor, de estar llevando a cabo una correcta y sana doctrina apegada fielmente a tu palabra, Señor, sin tener que colgarnos, por así decirlo, de cosas espectaculares y todas aquellas cosas que a veces la gente busca, Señor, que son temporales y que no edifican, que fuera de acercarlos a ti, los apartan de ti, Señor. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por los proyectos, los ministerios, los planes que hay, Señor. Bendice todo lo que hagamos porque buscamos siempre glorificarte y seguir contribuyendo a la extensión del reino en lo que esté en nuestras posibilidades y que tú nos encomiendes hacer. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén.